Amiga, tranquila, vamos a denunciar. Vamos. Bueno, por definición, el derecho a la propiedad es un concepto legal y social que otorga a una persona o entidad el control y la posesión de bienes o recursos. Este derecho permite a propietarios usar, disfrutar, vender, arrendar o legar sus propiedades, así como tomar decisiones sobre ellas dentro de los límites establecidos por la ley. El derecho a la propiedad es considerado un derecho fundamental en muchas sociedades y está respaldado por leyes y regulaciones que protegen la propiedad privada. Este derecho se incluye en documentos fundamentales de varios sistemas legales. Sin embargo, es importante destacar que este derecho no es absoluto y puede estar sujeto a limitaciones impuestas por el interés público. Por ejemplo, el gobierno puede expropiar propiedades por motivos de utilidad pública, pero debe compensar adecuadamente a los propietarios afectados. El derecho a la propiedad no se limita únicamente a los terrenos. En realidad abarca una amplia gama de bienes y recursos. Estos pueden clasificarse en tres categorías principales. Primera, propiedad personal, incluye objetos físicos que son tangibles y no están adheridos al suelo. Esto puede abarcar desde artículos cotidianos como ropa, muebles, vehículos electrónicos y otros objetos personales. Después está la propiedad real. Esto se refiere a los bienes raíces, que son terrenos y todo lo que esté permanentemente unido a ellos, como edificios, casas, estructuras y elementos incorporados al suelo. Después están los de propiedad intelectual, que en esta categoría entran los derechos sobre creaciones intelectuales y artísticas como obras literarias, música, invenciones, marcas registradas, diseños industriales y patentes. Respecto a su historia y evolución en la Argentina, empieza por la colonización, el inicio de la colonización española y concesión de tierras a colonizadores y terratenientes. Después la independencia, principios del siglo XIX. Se establecieron leyes para regular la adquisición y la transmisión de tierras. Después la Ley de Tierras de 1820 buscó regular la distribución de tierras públicas para fomentar la agricultura. La Constitución de 1853 y Código Civil garantizaron el derecho a la propiedad como inviolable. La Ley de Reforma Agraria, en la década de 1930, buscó redistribuir tierras para equidad en la tenencia y mejorar condiciones de campesinos. Después las dictaduras y cambios legales en la década de 1970 y 1980 hubo cambios en la legislación con políticas que afectaron la tenencia de tierra. Y en la actualidad el derecho a la propiedad sigue siendo fundamental, pero enfrenta desafíos de regulación de tierras y equilibrio de intereses públicos y privados, especialmente en temas ambientales y de lo que vendría a ser desarrollo humano. En Argentina, el derecho a la propiedad está respaldado por la Constitución Nacional, que establece que la propiedad es inviolable y que ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. Además, el Código Civil y Comercial de la Nación establece que la propiedad es el derecho real por excelencia. El propietario tiene el derecho de usar, gozar y disponer de la cosa y de reivindicarla de quien injustamente la posee o detenga. La Constitución Nacional Argentina es la ley fundamental que rige el país. Garantiza los derechos y libertades de las personas y regula la organización y el derecho de poderes del Estado. El artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza el derecho a la propiedad. En cuanto a los documentos fundamentales que respaldan el derecho a la propiedad de la Argentina, se puede mencionar la Ley Nacional número 17.711, que establece las normas para la expropiación por causa de utilidad pública. También se puede mencionar el decreto número 89.1277, que regula los derechos y obligaciones del locador y del locatario en los contratos de locación. En Argentina, el derecho a la propiedad está protegido por la Constitución Nacional y el Código Civil y Comercial de la Nación.
Sin embargo, este derecho puede estar sujeto a restricciones por el interés público. La expropiación por utilidad pública es una de las situaciones en la que el derecho a la propiedad puede ser restringido. La expropiación por utilidad pública es un procedimiento legal que permite al Estado adquirir la propiedad privada de un bien inmueble para destinarlo a un fin de interés público. Este procedimiento se encuentra regulado por la Ley Nacional 21.499. La expropiación puede ser total o parcial y debe ser indemnizada en caso de que se produzca una privación del derecho de propiedad. Otra situación en la que el derecho a la propiedad puede estar sujeto a restricciones por interés público es el caso de las servidumbres. Las servidumbres son limitaciones al estado de propiedad que permite a terceros utilizar una parte del inmueble para un fin específico, como el paso de servicios públicos o un acceso a una playa pública. Las servidumbres pueden ser voluntarias o impuestas por ley. Además, existen otras restricciones legales al derecho a la propiedad, que están condicionadas a razones de necesidad y utilidad pública, como lo establece en el artículo 925 del Código Civil y Comercial de la Nación. Estas restricciones pueden incluir la obligación de usar las tierras en conformidad con la zonificación urbana, la prohibición de disponer el título delegado fuera de la facultad de libre disposición del testeador o la prohibición a los extranjeros de adquirir bienes ubicados dentro de los 50 kilómetros de las fronteras. Aunque hay documentos que establecen los derechos y obligaciones de los propietarios, existen situaciones en las que el derecho a la propiedad puede ser objeto de controversias o disputas. En tales casos, existen mecanismos legales y recursos disponibles para proteger la propiedad privada. Uno de los mecanismos legales más comunes para proteger la propiedad privada son los tribunales. Los tribunales civiles son los responsables de resolver disputas relacionadas con la propiedad privada, como las disputas entre propietarios y arrendatarios o las disputas entre vecinos. Los tribunales también pueden resolver disputas relacionadas con la expropiación por utilidad pública. Otro mecanismo legal para proteger la propiedad privada es el arbitraje. El arbitraje es un proceso en el que las partes involucradas en una disputa acuerdan someter su caso a un árbitro o un panel de árbitros independientes. El árbitro o panel de árbitros escuchará los argumentos de ambas partes y emitirá una decisión vinculante. El arbitraje es una alternativa al sistema judicial tradicional y puede ser más rápido y menos costoso que un juicio. Además, existen procedimientos de resolución de disputas que pueden ayudar a resolver disputas relacionadas con la propiedad privada sin recurrir a tribunales o al arbitraje. Por ejemplo, el Centro de Mediación del Poder Judicial de la Nación ofrece servicios gratuitos de mediación para ayudar a las partes a resolver sus disputas. La mediación es un proceso en el que el mediador independiente ayuda a las partes a llegar a un acuerdo mutuo. En resumen, existen varios mecanismos legales y recursos disponibles para proteger la propiedad privada en Argentina. Los tribunales civiles son los responsables de resolver disputas relacionadas con la propiedad privada, mientras que el arbitraje y la mediación son alternativas al sistema judicial tradicional. El derecho a la propiedad es fundamental en la economía por varias razones. Incentivo a la inversión. Cuando las personas tienen la seguridad de que sus propiedades están protegidas legalmente, están más dispuestas a invertir en bienes raíces, empresas y otros activos. Esto impulsa el crecimiento económico. Acceso a crédito. La propiedad puede servir como garantía para obtener préstamos, lo que facilita el acceso al capital necesario para emprender negocios o realizar inversiones. Protección de derechos. El derecho a la propiedad protege a las personas de la apropiación indebida de sus activos, lo que fomenta la confianza en el sistema económico y el Estado de Derecho. Transferencia de riqueza. La propiedad permite la transferencia de riqueza de generación en generación, lo que puede promover la acumulación de capital y la estabilidad económica a largo plazo. Bueno, los tipos de propiedad. Están la propiedad privada, donde se agrupan los bienes, el capital de empresas, corporaciones e individuos en condiciones de conseguir lícitamente un inmueble, tener posesión y disponer de dicho bien.
La propiedad pública es lo contrario, porque se encierra a los bienes que son propiedad de un gobierno o un Estado y por lo tanto están destinados al aprovechamiento común de la sociedad. A la propiedad personal, en cambio, se la diferencia por ser el derecho que alguien esgrime para poseer, usar, disfrutar y disponer ahorros e ingresos económicos procedentes del esfuerzo propio a fin de satisfacer con objetos, vivienda, etc., sus necesidades culturales y materiales. Distinta a ella es la propiedad comunal, ya que se centra en tierras y patrimonios de comunidades. Los pueblos indígenas, por puntualizar al respecto, tienen derecho a la propiedad comunal y todo Estado debe reconocérselo. Se conecta con este último caso la idea de propiedad colectiva, un abordaje con mirada social que se posa sobre bienes que corresponden a un grupo y en ese marco se comparten o asignan de una manera justa y equitativa. Es valioso conocer asimismo los rasgos de la propiedad intelectual. La definición en torno a ella señala que es una protección legal que alguien puede tramitar para resguardar los derechos por una creación suya que puede pertenecer al campo didáctico, artístico, literario o científico. Gestionándola, la autora o el autor de una obra consigue un respaldo legal para explotar a nivel comercial, reproducir o exponer dicho trabajo como prefiera, impidiendo al mismo tiempo que otros saquen provecho de ese material que le pertenece y que posean derechos sobre el mismo. En este conjunto de derechos se nuclean los derechos de autor, los derechos patrimoniales, los derechos personales, los derechos de propiedad industrial. Conflictos de propiedad. Los desafíos y disputas relacionados con el derecho a la propiedad son comunes en la sociedad y suelen surgir por diferencias en los límites de propiedad. Estas disputas pueden ser especialmente complicadas cuando no hay reglamentación clara o cuando no se dispone de un registro de tierras actualizados y preciso. En algunos casos se pueden involucrar profesionales como topógrafos para determinar los límites de la propiedad en conflicto. En otros casos puede ser necesario recurrir a tribunales para resolver esta disputa. Balance entre intereses públicos y privados. El derecho a la propiedad es un derecho fundamental, pero también existen intereses públicos que deben ser protegidos. En caso de utilidad pública, como la construcción de proyectos de infraestructura, se requiere un equilibrio entre los derechos de los propietarios y las necesidades y beneficios para la comunidad. Tendencias y futuros del derecho a la propiedad. En cuanto a las tendencias actuales y futuras en el derecho a la propiedad, se observa un aumento en los esfuerzos para proteger los derechos de los propietarios. Esto se debe en parte a la creciente conciencia sobre la importancia de la propiedad para el desarrollo y la estabilidad económica. En algunos países se están implementando reformas legales y administrativas para mejorar los sistemas de registros de tierra y reducir los litigios por límites. Como podemos ver en este pequeño esquema que resume, y para dar un cierre final, el conflicto de la propiedad es algo muy común en la sociedad y se debe a las diferencias en los límites y que no hay reglamentación clara ni un registro. Tenemos un balance entre intereses públicos y privados, el cual por lo que hay que buscar un equilibrio entre los propietarios y los intereses públicos. Después, el futuro del derecho a la propiedad. Últimamente hay un aumento en un esfuerzo para protegerlos, ya que se le está dando importancia al derecho a la propiedad privada.
En algunos países hay reformas legales que permiten que las personas puedan gozar de su derecho a la propiedad.